Señor les bendiga. Para mí es un gozo poder estar aquí acompañándoles en esta mañana y un privilegio poder predicar la palabra de Dios. Estoy contento también, como mencionó el pastor Álvaro, de que en esta oportunidad mi esposa está por aquí y también todos mis hijos están aquí. La última vez solo vinimos los varones. Pero por aquí también está Lucas y mis otros dos hijos están en el tiempo de escuela dominical. Así que es un gozo poder compartir con ustedes y estar aquí toda la familia. Pasamos un muy buen tiempo este fin de semana aquí con los estudiantes del diplomado de teología y también fue un gozo poder compartir con ellos. Estuvimos hablando de la doctrina de Dios y la doctrina del hombre. Y en ese sentido me gustaría que vayan conmigo a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, nosotros en esta mañana vamos a considerar los versículos del 1 al 8. Y en cierta manera quisiera conectar brevemente lo que compartimos este fin de semana con lo que en esta mañana el Señor tiene para nosotros. Estuvimos hablando de cómo Dios es el Creador, Dios es el Señor Todopoderoso y de manera particular cuando estuvimos considerando el tema de la teología o la doctrina del hombre, nosotros consideramos los orígenes del hombre y cómo Dios es quien ha creado de manera directa, de manera sobrenatural, de manera especial al hombre. Y en ese acto de creación es que el hombre encuentra su identidad, encuentra su propósito. Cantábamos hace un momento esta canción que nos invita a nosotros a tener presente dónde está nuestra identidad y es donde Dios dice, es lo que Dios dice que nosotros somos. Y si nosotros vamos a encontrar nuestra identidad y nuestro propósito para la vida, debemos siempre ir a las Escrituras. Y de manera especial, cuando nosotros vemos Génesis capítulo 1, versículos 26, 27, 28, nosotros vemos que el Señor crea al hombre a imagen y semejanza suya, pero inmediatamente le da un propósito. Cómo el hombre debía sojuzgar la tierra, debía gobernar sobre la creación que Dios le había dado con el propósito de ser un representante, de reflejar la gloria de Dios en toda la creación. Y en ese sentido, el propósito que Dios da al hombre, podríamos decir que en sentido general, es que hemos sido creados para reflejar la gloria de Dios y para servir a Dios. Así que en esta mañana yo quiero que usted tenga eso en cuenta, que quizás aquí veo algunos jóvenes que están en el colegio o están pensando, óyeme, ¿cuál va a ser la carrera que yo voy a estudiar? ¿Cuál va a ser la dirección que va a seguir mi vida? Quizás ya ustedes se graduaron de la universidad, pero están considerando un cambio de trabajo o quizás en su trabajo, en lo que están haciendo, como que no encuentran mucho propósito, mucho sentido. Bueno, en esta mañana yo quiero que ustedes sepan que la palabra de Dios nos muestra a nosotros que el propósito de nuestras vidas es glorificar a Dios mediante nuestro servicio a Él. De hecho, en nuestra iglesia bautista cristiana, allá en Santo Domingo, este año nosotros hemos estado dedicando las predicaciones y enfocándonos en este tema del servicio. En el colegio también, nuestro lema para este año es formando siervos para su reino, porque de una forma u otra, repito, todos nosotros existimos para servir a Dios y para llevar honra y gloria a su nombre. Ahora, rápidamente en el libro de Génesis, no tenemos que esperar ni siquiera llegar hasta el capítulo 4, cuando nosotros nos damos cuenta de que el hombre, por causa de su pecado, por causa de su desobediencia al Señor, cae en lo que es el pecado. Y hablamos este fin de semana acerca de la caída del hombre y cómo esto de una forma u otra distorsiona la imagen de Dios en el hombre y eso tiene implicaciones, tiene sus efectos, sus consecuencias en nosotros. Y es que también distorsiona
y oscurece esa dirección, ese propósito que Dios nos ha dado. Y es por eso que probablemente quizás en algún momento u otro, en sus trabajos, aún en sus casas, en su rol como papá, como mamá, como esposo o esposa, quizás usted no se ha sentido como muy satisfecho, como muy completo. Y la razón es porque de una manera u otra nosotros desviamos nuestro servicio al Señor, nuestro propósito por el cual fuimos creados para servir a Dios. ¿Y saben qué es lo que nosotros hacemos de manera natural? Todo ese esfuerzo, todo lo que yo hago es con el propósito de servir ¿a quién? A mí. Y eso es lo que tiene que ver con el egoísmo. Eso tiene que ver con yo enfocarme en mí en vez de enfocarme en el Creador, en vez de enfocarme en aquel que me ha dado identidad, que ha dado propósito para mi vida. Y en esta mañana yo quiero que nosotros consideremos este texto en Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 8, para que nosotros podamos apreciar cómo la gracia de Dios, cómo el Evangelio procura rescatarnos de esa vana manera de vivir, donde nosotros estamos perdidos, sin dirección, sin rumbo. Estamos dando palos a ciegas, tratando de hacer sentido de nuestra vida. Y siempre y cuando nosotros estemos enfocados en mí o estemos enfocados en el mundo y nos olvidemos de Dios, no vamos a tener sentido ni propósito. Y por eso en esta mañana yo quiero que nosotros consideremos cómo el Evangelio, cómo la gracia de Dios transforma nuestras vidas, transforma nuestra manera de pensar de forma tal que vivamos para servir a Dios. Y el título del mensaje en esta mañana es precisamente Transformados para servir. Dice allí la Escritura, Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 8. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Esa palabra culto puede traducirse también como servicio. En otra palabra, que nuestra respuesta a lo que Dios ha hecho debería ser ese culto racional, rendirnos al Señor, que es nuestro servicio, nuestro culto racional, nuestra respuesta lógica. Sigue diciendo el versículo 2, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, e individualmente miembros los unos de los otros, pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. Vamos a orar. Padre, en esta mañana nosotros nos presentamos delante de ti, dándote gracias que hemos pasado un buen tiempo adorándote a ti, cantando estas alabanzas que nos recuerdan de tu gracia, nos recuerdan de la cruz, nos recuerdan de tu sacrificio por nosotros para perdonar nuestros pecados. Nos recuerdan, Señor, que tú has sido victorioso sobre el pecado, sobre la muerte, y por lo tanto nosotros tenemos esperanza de vida eterna, pero también tenemos esperanza de una nueva vida aquí en la tierra mientras aguardamos tu venida. Oh Señor, ahora que abrimos tu palabra, nuestra oración es que tu Santo Espíritu
abra nuestras mentes, abra nuestros corazones, abra nuestros ojos para que podamos apreciar las riquezas, el tesoro que hay en tu palabra. Y que esto nos mueva a nosotros a obedecerte a ti y a seguir lo que tienes para con nosotros en esta mañana. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén y amén. Nosotros vivimos en tiempos donde se nos dice y se nos enseña y continuamente se nos está bombardeando por medio de las pantallas, por medio de bocinas, que la vida gira en torno a nosotros. Nuestros sueños, nuestro crecimiento, lo que agrega valor a mi persona, nuestra realización personal. Incluso aún en muchas iglesias, y si somos honestos, muchas veces nosotros mismos venimos con la expectativa a la iglesia de que, ok, ¿qué es lo que van a hacer aquí hoy? ¿Qué es lo que me van a dar a mí? ¿Qué es lo que yo voy a recibir? ¿Cómo yo voy a ser edificado hoy? Y no me malentienda, es bueno que usted venga con la expectativa de ser edificado, pero si su actitud es simplemente de sentarse ahí y escuchar y recibir, pensando cómo esto va a agregar valor a mi vida, cómo yo puedo crecer personalmente, ¿para qué me va a servir esto? Entonces es posible que haya algún problema. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no nos transforma, no nos rescata, no nos libera como estábamos cantando, simplemente para que tú y yo seamos consumidores espirituales, para que seamos cristianos felices, cristianos light, sino para que tú y yo sirvamos humildemente, para que tú y yo podamos ser útiles en el cuerpo de Cristo. Ustedes conocen que la carta del apóstol Pablo a los romanos, muchos la consideran como su obra maestra en cuanto a la doctrina, al desarrollo de la doctrina de la justificación. Y encontramos en los primeros 11 capítulos cómo el Señor se desborda allí presentándonos las riquezas del Evangelio, la gracia de Dios, la justificación por medio de la fe, la adopción, la misericordia de Dios. Y todos estos capítulos, los primeros 11 capítulos, un poco más de la mitad de esta carta, es explicándonos y mostrándonos detalles de la riqueza del Evangelio. Sin embargo, cuando llegamos al capítulo 12, aquí el apóstol Pablo hace un giro radical. Y por ejemplo, en sus Biblias, ustedes pueden ver cómo empieza ese versículo 1, por tanto, o quizás en algunas otras versiones, así que, en otras palabras, es que como resultado de todo lo que yo les he explicado del Evangelio, ustedes deben responder de una manera. Y hermanos, amigos, en esta mañana yo quiero que usted sepa que ciertamente alabamos al Señor, adoramos al Señor por la riqueza de su gracia expresada en el Evangelio. Pero la idea no es que yo simplemente me quede con esa gracia en mi mente o en mi corazón, sino que el Señor espera que yo responda a esa gracia, que yo responda al Evangelio. Y nos muestra aquí cómo el Evangelio va a transformar nuestra manera de pensar de forma tal que si antes yo vivía para mí, para mis deleites, para mis placeres, para mi avance, para mi crecimiento personal, ahora yo pueda vivir con el propósito de servir a Dios y servir a su reino. Así que lo que en esta mañana nosotros vamos a considerar es cómo este pasaje nos muestra a cada uno de nosotros cuál es la respuesta correcta a esa misericordia de Dios y cómo nosotros somos transformados primero en nuestra relación con Dios, somos transformados en la forma en que pensamos acerca de nosotros mismos y luego también somos transformados en la manera en que nos relacionamos los unos con los otros.
de forma tal que podamos servir humildemente con los dones que hemos recibido de parte de Dios. Y algo importante que vemos en este texto es que la transformación que se supone debe ocurrir en nuestras vidas no es una transformación privada. El Evangelio no va a cambiar nuestras vidas solo de manera privada, de una manera pasiva o solo estéticamente, cosméticamente por fuera. No, esa transformación es una transformación práctica del día a día, es una transformación activa. Es una transformación profunda que desde adentro hacia afuera va a cambiar la forma en que nosotros vivimos. Y la pregunta que yo quiero que consideremos en esta mañana al ver este texto, al estudiar este texto es cómo el Evangelio de la gracia de Dios me transforma para que yo pueda servir a Dios y servir a su pueblo. Y el apóstol Pablo nos da aquí 3 respuestas que conectan o se conectan con estas 3 dimensiones en nuestra vida, con nuestra adoración al Señor, con nuestra identidad personal y con nuestra comunidad. Así que en primer lugar yo quiero que veamos del texto cómo el Evangelio nos transforma en cuanto a nuestra relación con Dios. Miren conmigo una vez más los primeros 2 versículos. ¿Cómo empieza el apóstol Pablo? ¿A qué está apelando? En cierta manera, él resume todo lo que ha dicho en los primeros 11 capítulos diciendo, por tanto, hermanos, les ruego ¿por qué? Por las misericordias de Dios. Y es un llamado a que nuestra vida y todo lo que nosotros vamos a hacer debe estar anclado en la misericordia de Dios. Y de entrada, hermanos, les digo que si tú y yo tenemos expectativa de servir a Dios, de servir a la iglesia, de tener esa actitud que nos mueve a servir, como decía el hermano Matías, a veces nosotros venimos a la iglesia así muy entusiasmados, muy contentos, pero puede ser que otro día nosotros nos levantemos con el pie izquierdo y se nos olvide esa contentura y venimos a la iglesia quizás arrastrados, pero ¿cuál es la idea? Que nosotros debemos hacer memoria, nosotros debemos contar todas esas bendiciones que tenemos en Dios, y se refiere precisamente a estas misericordias que el Señor nos ha dado. Así que si tú y yo vamos a ser motivados a no estar enfocados en nosotros mismos, sino en servir a Dios, en servir al cuerpo de Cristo, eso tiene que empezar obligatoriamente anclado en las misericordias de Dios, recordando las misericordias de Dios, contando esas bendiciones que tenemos en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y obviamente no tenemos tiempo en esta mañana de repasar los 11 capítulos previos que el apóstol Pablo aquí está resumiendo. Por tanto, os ruego por las misericordias de Dios, pero creo que es importante que nosotros recordemos de dónde venimos y el impacto que esta misericordia, que la gracia de Dios tiene en nosotros. Debemos recordar que la Biblia nos describe a nosotros antes de nuestra relación con Dios, antes de que Cristo haya intervenido en nuestros corazones, ¿cómo éramos tú y yo? Dice Romanos 1, 21 al 25, que nosotros éramos rebeldes e idólatras, que de manera natural cambiábamos la gloria de Dios, la gloria del Creador, por imágenes y cosas pasajeras, cosas terrenales. La Biblia nos cuenta a nosotros también en el capítulo 3, en estos capítulos, nos dice que nosotros éramos culpables, que no teníamos excusa delante de Dios, que el veredicto de Dios para con nosotros es que somos culpables. Él es un Dios justo, Él es un Dios santo. Nos dice también el capítulo 5, y quizás usted no había pensado de esta manera, pero yo quiero que en esta mañana usted sepa lo que la Biblia nos dice. Antes de Cristo, antes de que la misericordia de Dios llegara a nuestra vida, tú y yo éramos enemigos de Dios. Oiga eso, enemigos de Dios. Y no estoy hablando de esos enemigos del colegio, enemiguito, no me hable por siempre.
y a los 5 minutos ya están jugando otra vez. No. Aquí estamos hablando de enemigos tipo, te voy a tirar una bomba nuclear, tipo, te vas a morir, tipo, si sigues enemigo de mí, lo que te corresponde es la condenación eterna. Y obviamente eso de parte de Dios para con el pecador. ¿Por qué? Porque éramos rebeldes, idólatras, éramos culpables por causa de nuestro pecado, éramos enemigos de Dios. Y por lo tanto, yo espero que en esta mañana ninguna persona piense aquí que no ha llegado a una comunión con Cristo, que usted puede tener una relación neutral con Dios. Eso no existe. O nosotros hemos sido reconciliados con Dios por medio de Cristo, o la Biblia dice que somos enemigos de Dios. ¿Cuál es tu condición en esta mañana? ¿Has conocido el amor, la gracia, la misericordia de Dios que te ha llevado hacia el arrepentimiento? ¿O eres tú de aquellos que piensa, no, yo soy indiferente a Dios? Dios existe, Dios está por ahí, pero yo no sé si Dios interviene en las cosas de este mundo. Yo no sé si Dios tiene que ver con mi vida. Bueno, pues en esta mañana yo te digo por medio de la palabra de Dios que definitivamente Dios está interesado en que tú te arrepientas, en que tú reconozcas tu pecado, en que tú arregles tus cuentas con el Señor, que tú recibas esa misericordia de Dios, porque de lo contrario vas a permanecer siendo enemigo de Dios. Capítulo 6 nos dice sin ambigüedades que aquella persona que permanece siendo enemigo de Dios es condenado, ya ha sido condenado. La paga del pecado, ¿cuál es? Muerte. Y no solo una muerte física, sino una muerte eterna, separado de Dios por la eternidad. El mismo capítulo 6 nos dice también a nosotros que somos esclavos del pecado. Y usted podrá decir, óyeme, ¿esclavo de qué? Yo tengo libertad para moverme de un lugar a otro, pero si nosotros lo pensamos bien y analizamos, reflexionamos en nuestra vida, hay situaciones que posiblemente a usted le gustaría poder cambiar. La forma en que usted le habla a su esposa, a su esposo, la forma en que usted quizás trata a sus hijos o ustedes como hijos que no obedecen a sus padres. Cuando lo que el Señor nos presenta a nosotros es cómo debería verse una familia correcta. Y a veces usted podría decir, mira, yo realmente quisiera obedecer a mis padres. O quizás usted podría decir, óyeme, yo quisiera realmente tratar bien a mi esposa. Yo quisiera amar a mi esposa. O yo quisiera respetar, honrar a mi esposo. Pero no me sale. ¿Y saben qué? Usted está en lo cierto ahí. Eso no nos sale a nosotros. No nos sale trabajar bien con los demás. No nos sale tratar bien a los demás. ¿Y saben cuál es la razón? Que tú y yo, sin Cristo, tú y yo, sin haber conocido y disfrutado la misericordia de Dios, somos esclavos del pecado. Y lleve eso a otra área. Quizás ahora mismo usted está pensando algún vicio que usted quisiera dejar y no puede dejarlo. Alguna mala actitud, como decimos nosotros, alguna mala maña. Y no puede dejarlo. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia nos dice que somos esclavos del pecado. Y como cantamos al principio, solo en Cristo hay libertad. Y nos gozamos de que en Cristo hay libertad. Y alabamos al Señor de que en Cristo hay libertad del pecado. Pero quiero otra vez que aterricemos y recordemos esa libertad de la cual nosotros con tanto gozo cantamos al Señor, debe llevarnos a una actitud de servicio, una disposición de servicio a Dios y servicio a su pueblo. La Biblia dice que somos incapaces, el capítulo 8, somos incapaces de agradar a Dios.
Y precisamente esa lucha con el pecado, esa lucha por querer librarme de la esclavitud del pecado, el capítulo 8 nos dice que es que la carne, por más que quiera, no puede agradar a Dios. Por nosotros mismos no podemos tener victoria, no podemos experimentar ese avance en nuestra vida, no podemos librarnos de las garras, de las cadenas del pecado. Capítulo 9 nos dice a nosotros que sin Cristo, sin la gracia de Dios, no hay esperanza. No hay salida posible para aquel que está amarrado al pecado, para aquel que no ha conocido de Cristo, que no ha conocido de las misericordias de Cristo. Y luego de todo lo que el apóstol Pablo nos presenta en estos 11 capítulos, él nos dice: por tanto, hermanos, les ruego por esas misericordias de Dios. Y te pregunto en esta mañana, ¿en algún momento de tu vida tú has conocido, tu vida, tu corazón han sido impactados por la misericordia de Dios? Que tú has sido librado del pecado, que ya tú no eres un rebelde, un idólatra, un enemigo de Dios, sino que por la misericordia y la gracia de Dios tú has sido reconciliado con Dios y ahora eres parte de la familia de Dios. Y como cantábamos hace un momento, óyeme, qué bendición. Y oiga esto, que en la casa de Dios hay lugar para mí. Yo he cantado esa canción muchas veces, pero me tocó en esta mañana porque recientemente la casa donde yo crecí y viví junto a mi familia por más de 40 años, nosotros la vendimos. Mi papá falleció el año pasado, mi mamá se mudó más cerca de nosotros. Y esa casa donde nosotros celebramos tantos cumpleaños, donde nosotros celebramos tanta Nochebuena, que iba toda nuestra familia y disfrutábamos allí y corríamos en el patio y nos subíamos en la mata de mango, remeneábamos la mata de cereza, hacíamos de todo ahí. Ya esa casa no está. Y sentí como esa nostalgia. Y pensé mientras cantábamos eso, óyeme, qué bueno que por tantos años yo disfruté de un lugar donde yo sabía que había espacio para mí, que había un lugar para mí, y eso es lo que la misericordia y la gracia de Dios nos promete a nosotros. ¿Tú has conocido esa misericordia? ¿Tú has conocido esa gracia de Dios? Si es así, entonces este pasaje nos dice a nosotros, mira, tu forma de pensar, tu forma de vivir, ahora debe ser transformada, debe cambiar. Nosotros no podemos ser indiferentes con Dios, no podemos pretender, como veíamos este fin de semana también, como que Dios no existe. La Biblia nos deja claro que Él nos ha creado y ha intervenido para que tú y yo podamos ser rescatados de la esclavitud del pecado y ahora podamos encontrar en Él, en nuestra relación con Él, en nuestra comunión con Él, nuestro propósito, nuestra identidad, qué es lo que se supone que debemos hacer. Y lo primero entonces en esta mañana, mis hermanos, al considerar cómo la misericordia, la gracia de Dios impacta nuestra relación con Dios, es que la gracia de Dios nos transforma para que anclados en la misericordia de Dios, tú y yo entonces podamos tener la disposición correcta para servir a Dios y servir a su iglesia. Y esto empieza, seguimos viendo aquí en el versículo 1, porque dice que por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo. Hay un llamado aquí de presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Y Pablo responde entonces a esta condición en la que nosotros nos encontrábamos
y a este llamado que ahora nos hace por las misericordias de Dios, nos recuerda que el punto de partida para nosotros cambiar, para nosotros seguir la dirección por la que el hombre fue creado al principio, no es mi esfuerzo, no es mi habilidad, no, es las misericordias de Dios. Y por la misericordia de Dios entonces, ahora yo presento mi cuerpo como un sacrificio vivo. Pregunta, ustedes quizás han leído o han escuchado acerca de sacrificios, ¿verdad que sí? En el Antiguo Testamento. ¿Cuál es una característica de los sacrificios del Antiguo Testamento, de todos los sacrificios? Para yo ofrecer ese sacrificio, fuera una paloma, fuera un cordero, algo esencial es que ese sacrificio tenía que morir. Debía haber un derramamiento de sangre. Sin embargo, note la diferencia de este sacrificio. Este sacrificio que se supone que nosotros presentamos al Señor, ¿cómo se caracteriza? Como un sacrificio vivo. ¿Y saben por qué ya no se requiere de un derramamiento de sangre? Porque hubo un sacrificio, el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Su sangre fue derramada en la cruz. Su muerte fue una vez y para siempre, de forma tal que todo aquel que en Él cree puede tener vida, puede tener la salvación, puede experimentar este rescate, de forma tal que ahora mi sacrificio delante de Dios es un sacrificio vivo. Y la idea es que debe ser una entrega viva, continua, total. Yo debo adorar al Señor con todo mi ser, mi mente, mi cuerpo, mi voluntad. Y dice aquí el apóstol Pablo que ese tipo de entrega que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, que es aceptable a Dios, dice que es el culto racional de ustedes. Y les decía al principio mientras leíamos que esta palabra culto racional, la palabra culto puede ser traducida también como servicio al Señor. En otras palabras, mis hermanos y amigos, nuestra respuesta a la misericordia de Dios es que nosotros estemos dispuestos a servir a Dios presentándonos como un sacrificio vivo. En otras palabras, no se supone que ya yo viva para mí y yo esté siempre pendiente, óyeme, ¿qué es lo que me va a ayudar a mí a crecer? ¿Qué es lo que va a hacer mi vida más cómoda? ¿Qué es lo que me va a hacer más feliz? ¿Cómo yo puedo obtener más valor para mí? Ya yo no vivo para mí, ni para agradar al mundo, ni para construir mi propio reino. Yo vivo como una adoración viviente, ofreciendo todo lo que yo soy día tras día en el servicio al Señor. Y te pregunto en esta mañana, cuando nosotros tenemos este entendimiento y tenemos esta disposición de servir a Dios con todo lo que somos, no porque el pastor Yadir me lo está diciendo o el pastor Álvaro me está forzando y me está presionando, ¿cuál es la motivación? Las misericordias de Dios. ¿Cuál es la motivación? Que hubo uno, el Cordero de Dios, que se sacrificó y murió y derramó su sangre para que ahora nuestro sacrificio sea un sacrificio vivo para el Señor. Y te pregunto en esta mañana, ¿cómo impactaría esto, este entendimiento de que lo que se supone que yo debo estar haciendo ahora mismo es presentar mi vida como un sacrificio al Señor, que sea agradable a Él? ¿Cómo impactaría esto la forma en que tú te conduces día tras día? Es posible que aquí haya estudiantes del colegio, de la universidad. ¿Cómo tú tratarías a tus compañeros teniendo en cuenta de que, óyeme, en el aula yo soy un sacrificio vivo? ¿Respetas a tus maestros? ¿Cómo cambiaría la forma en la que tú haces tu tarea, entregas tus proyectos, te preparas para tus exámenes? Y todo lo que tú haces, lo haces para llevar honra y gloria a Dios. ¿Cómo impactaría su vida, damas,
Aquellas que quizá dicen, óyeme, yo estoy cansada ya de estar aquí en la casa y de estar cambiando pamper y lavando biberones y fregando y cocinando y se acabó el día y otra vez al otro día hacer lo mismo. Pero, ¿y si en vez de tú verlo como una rutina pesada, ves eso como una oportunidad para tú presentarte delante de Dios como un sacrificio vivo, donde tú estás representando a Dios, llevando la imagen de Dios en todo lo que tú haces? Y quizás en su trabajo, algunos trabajos podrían ser sumamente monótonos, sentado detrás de un escritorio, ingresando data ahí, o quizás está en la calle todo el tiempo. Y ayer hablábamos de cómo es un reto para nosotros glorificar a Dios manejando en las calles de nuestro país. Pero ¿saben qué? Es una oportunidad para nosotros hacerlo. Y el punto es que nosotros debemos tener en cuenta que todo lo que hacemos, en todo lugar, en todo momento, es una oportunidad para nosotros rendirnos ante el Señor como un sacrificio vivo. Y eso no ocurre así por así. Eso conlleva una transformación en la manera en que nosotros pensamos. Mire lo que nos dice el versículo 2. No se adapten a este mundo, sino, ¿qué dice ahí? Transfórmense mediante la renovación de su mente. Y por eso el título del mensaje de esta mañana es Transformados para servir. Porque les digo una vez más, lo natural es que yo sirva a quién, yo me sirva a mí mismo. Yo soy la persona más importante. Yo soy que tengo que estar bien, cómodo. A mí es que tienen que hacerme las cosas. Pero según la palabra de Dios, basado y anclado en las misericordias de Dios, nosotros debemos experimentar una transformación que empieza en nuestra mente. Sí, contando las bendiciones de Dios, pero mire lo que nos dice el texto: no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Aquí el apóstol Pablo utiliza dos verbos claves. En primer lugar, no se conformen, no se adapten a este mundo. Y la palabra mundo ahí tiene que ver con el siglo, con los tiempos. En otras palabras, no adopten la forma de pensar del mundo, los valores del mundo, las ambiciones del mundo, los estándares de éxito que el mundo presenta, donde el mundo te lleva a ti a encontrar tu identidad. Y esa palabra allí de no se adapten, o quizás en su Biblia dice no se conformen, es la palabra para moldear, asumir una forma. ¿Quiénes de ustedes han hecho hielo en su casa en algún momento? ¿Okay? Yo creo que todos nosotros hemos hecho hielo en nuestra casa. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un molde. Y no es que yo me pongo a esculpir un gran bloque de hielo, no. Nosotros simplemente echamos agua en el molde. ¿Y qué esperamos? Que después de unas cuantas horas, esa agua que era líquida y se movía de un lugar para otro, entonces se va a poner dura, va a estar fría y dura. Y miren, no importa si el molde tiene la forma de estrella, de círculo, de corazón, con el tiempo el agua se va a ajustar exactamente a esa forma. Lo mete en el freezer, espera un momento y se va a conformar a ese molde. Si yo le pidiera a ustedes que con su mano derecha, que levanten su mano derecha, posiblemente todos, o no todos, pero un buen grupo de ustedes, tiene ahora mismo en su mano derecha o en su mano izquierda un teléfono. Y si no lo tiene en su mano ahora mismo, le pido que meta su mano en los bolsillos. Posiblemente vamos a encontrar un celular ahí. Y si no está en su bolsillo, va a estar en su cartera, va a estar cerca de ustedes. ¿A cuántos de ustedes le llegó una notificación de iPhone o de Apple esta mañana? A mí me llega todos los domingos, no sé por qué los domingos, justo cuando estoy por empezar el culto, me llega una notificación todas las semanas. ¿Saben de qué? Del promedio de horas
que yo pasé, ya sea en mi celular o en la tableta. No le voy a decir cuántas horas yo paso para no pasar vergüenza, pero fácilmente una persona pudiera pasar entre 5 a 10 horas de manera no necesariamente ininterrumpida, pero a lo largo del día, ya sea con una tableta, ya sea con un celular. ¿Y qué estamos haciendo con la tableta, con el celular? Que si viendo una serie de Netflix, que si estoy en una oficina, estoy esperando a alguien, me pongo a ver Instagram. Y miren, nada de lo que nosotros vemos por Netflix, Instagram, TikTok, YouTube, nada de lo que nosotros escuchamos por YouTube es neutral. Si nosotros queremos saber a qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice allí que no se adapten a este mundo, a eso es que se refiere. Piensa en el impacto que han tenido las redes sociales en su propia vida. Quizás alguno de ustedes ahora mismo tiene una ropa, tiene unos zapatos, tiene unos aretes, un reloj que compró precisamente porque por medio de las redes vio que se estaba anunciando y aprovechó de una vez y lo compró. Pero no es solamente la ropa que nos ponemos, es la forma en que nosotros pensamos. Y sin darnos cuenta, nosotros nos estamos moldeando a lo que es el mundo. El mundo, las redes sociales, moldean tu manera de pensar, tus afectos, tus prioridades, hasta que tú llegues a pensar y vivir exactamente como el molde de este siglo. Y no es que usted tiene que ir a una conferencia, no es que usted tiene que comprar un curso que te va a cambiar. No, es que poco a poco, con el tiempo, si tú te estás exponiendo a la corriente de este mundo, tu mente, tu corazón van a ser moldeadas, se van a conformar a este mundo. Y el mundo, ¿qué nos muestra a nosotros? ¿Cuál es la frase de Hollywood? Sigue tu corazón, búscate a ti mismo, el éxito es lo que importa, sirve solo si a ti te conviene, si a ti no te conviene, desecha eso. Pero ¿cómo se compara esa manera de pensar con lo que la Biblia nos presenta a nosotros? Si nosotros pasamos suficiente tiempo en ese molde, nos vamos a endurecer y nos vamos a conformar a la manera de pensar del mundo. Y ante esa realidad, que era verdad no solo en el tiempo del apóstol Pablo, sino que podríamos decir que aún más hoy día, con toda la influencia que nosotros tenemos y todos los medios que nosotros tenemos, se necesita escuchar esta exhortación de que seamos transformados mediante la renovación de su mente. Por un lado, nos advierten, no se conformen a este mundo, pero el segundo verbo importante aquí de este versículo es, sean transformados, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Y esa palabra transformación, quizás ustedes la han escuchado, es la palabra metamorfosis, donde hay un cambio profundo de adentro del organismo interno hacia afuera. No es un cambio superficial, no es un cambio estético, no, es un cambio de adentro hacia afuera, que precisamente ese cambio está enraizado, está anclado ¿en qué? Por tanto, por las misericordias de Dios. Contando esas bendiciones de Dios, debemos, en vez de exponernos a TikTok y a YouTube y pasar horas y horas ahí, vamos a exponernos a la palabra de Dios para que esto provoque una renovación en nosotros, un cambio en nuestra cosmovisión, un cambio en nuestros deseos, un cambio en nuestras prioridades. Y note, mis hermanos, que esto es una obra continua del Espíritu Santo de Dios que comienza al creer en las misericordias de Dios, pero también continúa día tras día. Y me gustaría, hermanos, que siendo honestos, nosotros
Ahora hagamos una reflexión interna y valoremos. Si ponemos en una columna la cantidad de horas que pasamos en YouTube, en Instagram, en Netflix, en Spotify, en TikTok y todas las otras fuentes y corrientes de este mundo, y en otra columna nosotros pasamos balance sobre las horas que pasamos viniendo aquí a la iglesia, que pasamos nosotros leyendo la palabra de Dios, o que estamos escuchando alguna prédica, o que invertimos 10 horas en un diplomado de teología o de consejería. ¿Realmente a qué nos estamos exponiendo más? ¿Estoy llenando mi mente con lo que dice Netflix acerca del amor? ¿O estoy yo llenando mi mente y deleitándome en el amor de Dios que encuentro en su palabra? ¿Estoy dejando que las redes sociales sean lo que definan para mi vida lo que vale la pena? ¿O estoy yo dejando que sea el Creador que defina cuál es mi identidad, que me muestre cuál es mi propósito, cuál es la dirección de mi vida? ¿Estoy yo exponiéndome más a esos mensajes que distorsionan la forma en que yo debería estar pensando? ¿O estoy yo alimentando con la verdad del Evangelio, la verdad de la palabra de Dios que transforma mi vida? Hermanos, aquí la palabra de Dios nos está presentando un hecho, una realidad. Si tú pasas 10 horas a la semana escuchando al mundo, exponiéndote a las corrientes del mundo, y solo 10 minutos escuchando a Dios, no te sorprendas si tú terminas pensando, viviendo y deseando las cosas que este mundo nos está vendiendo. Eso no hay que pensarlo mucho. La transformación en nuestra mente, según lo que presenta aquí el apóstol Pablo, no va a ocurrir por accidente. O tú te estás continuamente renovando con la verdad de la palabra de Dios, del evangelio de la gracia de Dios, o tú te estás deformando con las informaciones y la corriente de este mundo. Por lo tanto, renovar nuestra mente conlleva de una disciplina diaria, de nosotros diariamente leer la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, hacer ese ejercicio, no simplemente de que ya cumplí, puedo darle al check. Yo utilizo la aplicación YouVersion, no sé cuántos de ustedes la utilizan, y es excelente. Pero a veces, si yo no tengo cuidado de mi corazón, yo estoy más interesado en hacerle clic para continuar mi racha de lectura que realmente detenerme a pensar, óyeme, ¿qué me está diciendo el Señor aquí? Así que sí, vamos a usar la aplicación, vamos a usar los distintos medios que tenga a nuestra disposición, pero vamos a detenernos a meditar, a memorizar la palabra de Dios, a orar al Señor, pasar tiempo en oración, en ayuno, a nosotros pasar tiempo obedeciendo al Señor, porque solo una mente renovada puede realmente conocer y discernir la voluntad de Dios y saber cómo va a vivir en este tiempo para servir al Señor. Así que lo primero que vemos aquí es cómo las misericordias de Dios, la palabra de Dios, la gracia de Dios transforma nuestra relación con Dios de forma tal que, recordando esa misericordia de Dios, de dónde el Señor nos ha sacado, de dónde el Señor nos ha librado, nos pone ahora en una posición donde ya yo no, si he disfrutado, si he conocido la misericordia de Dios, no se supone que yo siga la corriente de este mundo, sino que lo que debe estar ocurriendo es que continuamente, y esto es una lucha continua, mis hermanos, o nosotros nos estamos exponiendo al mundo o nos estamos exponiendo al Señor y su palabra, y por eso continuamente tenemos que estar transformándonos, renovando nuestra mente para tener una disposición de servir al Señor. Somos transformados para servir, en primer lugar al Señor, en segundo lugar,
Mire conmigo los versículos 3 y 4, el versículo 3 de manera particular, porque esa misericordia de Dios y conocer la gracia de Dios no solo transforma nuestra relación con Dios, sino que hay otra dimensión en que la misericordia de Dios también obra en nuestras vidas, y es que transforma la forma en que nosotros pensamos de nosotros mismos. Y esto va a ser crucial si nosotros vamos a tener una actitud y una disposición de servir a Dios y servir a su pueblo. Una mente renovada no solo cambia cómo nosotros pensamos y nos relacionamos con Dios, sino que también cambia la forma en que pensamos de nosotros mismos. El Evangelio, la misericordia de Dios nos libera del orgullo. Por un lado nos libera del orgullo y por otro lado nos libera de la inseguridad y nos capacita para servir con humildad según la medida de la gracia que hemos recibido de Dios. Y esto es lo que nos dice el versículo 3. En virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. El apóstol Pablo aquí nos lleva una vez más a la gracia de Dios. Lo que nos motiva a nosotros a experimentar esta transformación, repito, no es que el pastor está ahí todos los domingos revisando quién vino, quién está sirviendo. No, es que nosotros estamos viendo a Dios, estamos viendo a Cristo, estamos recordando la misericordia, las bendiciones que hemos recibido de parte del Señor. Y aquí, movido por esa gracia, el apóstol Pablo nos lleva a nosotros a considerar lo siguiente, a exhortarnos de la siguiente manera. Nos dice, a cada cual, a cada uno, esto es para todos nosotros, que no pensemos de nosotros mismos más de lo que deberíamos pensar. La Reina Valera dice que no tenga más alto concepto de sí. De una forma u otra, a lo que está haciendo referencia aquí, lo que está señalando el apóstol Pablo, el Señor, es que cada uno de nosotros lucha con el tema del orgullo, de una manera u otra. Yo creo que nosotros, por causa de la caída, por causa del pecado, nacemos con esta disposición de que yo soy la persona más importante. Piensen en los niños. ¿Qué hacen los niños cuando se sienten incómodos? Gritan, empiezan a llorar y a demandar leche, o vengan a cargarme, o sáquenme de aquí, de la cuna. Obviamente no lo expresan con esas palabras, pero esos gritos lo que están diciendo es que miren, no me están atendiendo como yo merezco. Y seguimos así durante toda nuestra vida pensando que yo soy la última Coca-Cola del desierto, que yo soy lo más importante en este mundo y todos deberían servirme a mí. Todos deberían decir, óyeme, qué bien lo haces, qué bueno eres. El orgullo es una de las mayores amenazas al cuerpo de Cristo. El orgullo es tener una visión exagerada de tu propia importancia. Y en otras palabras, por si usted no lo sabía, lo que está haciendo al experimentar este orgullo y decir yo soy lo más importante, lo que usted está haciendo es robándole la gloria a Dios. Porque el único ser realmente importante y merecedor de la atención de todo el mundo es Dios. Así que cuando nosotros estamos actuando y viviendo de manera orgullosa, lo que estamos haciendo es robándole la gloria a Dios. Y el texto nos dice que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Un momentico. Parece que hablé mucho este fin de semana. Nos dice que no tengamos más alto concepto que el que nosotros debemos tener. Y este alto concepto, la idea con esto es una autoimagen inflada.
Y normalmente hacemos esto en la medida que empezamos a compararnos unos con otros. ¿Le ha pasado a usted eso? Que empieza a compararse con su compañero de trabajo. Mira, yo vendí más que el otro. O mira, yo hice más que aquel. O en los estudios, yo saqué un 98 y tú apenas sacaste un 95. Y siempre estamos buscando la forma de sentirnos mejor y pensar que somos más, comparándonos con el que no le ha ido tan bien como a nosotros. Y por lo tanto, el Señor nos dice que no debemos pensar de esa manera, no debemos tener un más alto concepto de nosotros mismos. ¿Y cuál es la corrección? En el texto nosotros encontramos que la corrección no es irnos al otro extremo. Y saben que mucha gente piensa que la corrección al orgullo es experimentar esta inseguridad y decir, no, mira, yo no sirvo para nada. ¿Alguna vez usted se ha agarrado o se ha encontrado diciendo eso de usted mismo? Yo no sirvo para nada, yo no valgo para nada. Y piensa que al decir esas palabras está siendo humilde. Pero la realidad es que eso es una manifestación opuesta de lo que es el orgullo, o una expresión distinta a tener esa autoimagen inflada, pero al final va al mismo corazón del tema, y es que yo pienso o yo creo que yo debería ser lo mejor, pero como no me está yendo bien, entonces yo soy lo más malo. Y eso lo que expresa es una inseguridad. Y la corrección del orgullo no es irnos a ese otro extremo, sino pensar de cada uno de una manera sobria. Dice el final del versículo 3, que piense con buen juicio. ¿Y cómo es ese juicio? Según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Y mire lo glorioso de todo esto, que la manera en que yo voy a pensar correctamente de mí mismo no es atendiendo a todos mis logros, sino atendiendo ¿a qué? A lo que Dios ha hecho en mí. Y volvemos a la misma idea con la que arrancamos. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. Lo que nos va a motivar a nosotros a pensar correctamente sobre nuestra relación con Dios es la misericordia de Dios. Lo que nos va a llevar a nosotros a pensar correctamente sobre nosotros mismos es la obra de Dios, es lo que Dios ha hecho en nosotros, es lo que Dios nos ha dado a nosotros. Muchos creyentes, muchas personas, incluyendo creyentes, sobre todo en este tiempo saturado por las redes sociales y la cultura de la imagen personal, muchos quizás no están luchando con el tema del orgullo, sino con un sentimiento constante de inutilidad, de comparación, de fracaso. Y la advertencia aquí no es, no pienses más de lo que tú eres, pero tampoco piensa menos de lo que Dios dice que eres. Y por eso a mí me encanta esa canción, la segunda canción que nosotros cantamos. Yo soy lo que Dios dice que yo soy. Ni más ni menos. Yo soy lo que Dios dice que yo soy. En la cultura que nosotros vivimos, en los tiempos que nosotros vivimos, volviendo otra vez a cómo las redes sociales moldean nuestra forma de pensar, somos bombardeados con influencers de Instagram, de TikTok, de YouTube y demás, que para ellos el éxito parece tener una sola forma. La belleza estética, donde yo soy el hombre más fuerte o la mujer más bonita. Una vida perfecta donde tienen los carros más exóticos, las casas más grandes, donde siempre está viajando en primera clase, donde alcanza logros virales de que no, mira, mi video lo vieron 25 millones de personas. Tenemos miles de seguidores. O tengo una personalidad carismática y todo el mundo quiere hablar conmigo y todo el mundo me quiere saludar. Y tristemente, cuando esa imagen moldeada por el mundo
se convierte en el estándar en nuestra mente, muchas personas, y repito, aún muchos cristianos, se miran a sí mismos y llegan a decir, no, pero mira, yo no sirvo para nada. Apenas 15 views tuve en el video que subí. Solo 20 personas le dieron like a la foto que yo subí. Y empezamos a desear y anhelar, óyeme, si yo fuera tan carismático como esa persona, o aún en la misma iglesia, si mi servicio fuera tan visible, si yo pudiera tocar el piano, si yo pudiera tocar la guitarra, si yo tuviera la voz. Yo recuerdo, yo me bauticé siendo un adolescente, y como yo había crecido en la iglesia, ¿saben cuál era mi temor? Que al momento de yo dar mi testimonio, yo no iba a tener una historia impactante. Porque todo el mundo le gusta la historia. No, mire, el Señor me sacó de los vicios, de las drogas, del alcohol. Y yo, un niño de 13, 14 años, lo más malo que yo había hecho fue que dije una mala palabra. Y uno podría, oye, ¿qué tan impresionante puede ser esa historia? Y pensamos así porque nuestra sociedad está buscando siempre cómo brillar más. Hace unas semanas yo recibí la llamada de una madre preocupada por su hijo que estaba en su primer año de la universidad y apenas empezando su carrera universitaria. Este hijo le había llamado desde fuera y le decía como que, óyeme, no sé qué es lo que estoy haciendo. No tengo rumbo, no tengo sentido, no tengo propósito en mi vida. Yo no sirvo para nada, le decía este hijo que apenas estaba empezando en la universidad. Y decía, mira, mi vida, yo no veo futuro en mi vida. Y si usted se sorprende que un joven de quizás 18 años pudiera estar hablando así, créame que tristemente esa forma de pensar es más común de lo que uno quisiera reconocer. Y se debe precisamente porque estamos nosotros evaluándonos a nosotros mismos, comparándonos con los demás. Y este era un muchacho que en el colegio era un atleta, quizás no era de los 5 jugadores principales en el basquetbol, no fue el que recibió el reconocimiento con las mejores notas, pero le iba bien, tuvo suficiente buenas notas como para que lo recibieran en una universidad en Estados Unidos. Pero cuando tú anclas la forma de pensar de ti mismo en lo que dicen los demás, en lo que las redes sociales están vendiendo y presentando, entonces lamentablemente tu vida va a estar sin rumbo, sin dirección, te vas a sentir sin propósito. Y vemos estos dos extremos. Por un lado, el que lucha con el orgullo y se cree que es la persona más inteligente, más sabia, pero por otro lado, el que se siente inseguro y que piensa que su vida no vale nada, que no hay futuro. Y la corrección para eso, una vez más, es como las misericordias de Dios apuntan a la obra que Dios ha hecho para que yo piense de mí mismo, no conforme a lo que hay en mi mente y mi corazón y diga yo soy el mejor, no conforme a lo que las redes sociales están diciendo y al compararme con ellas yo diga no, yo no sirvo para nada, sino conforme a lo que Dios dice que yo soy, conforme a lo que Dios me ha dado. Y una vez yo tengo eso claro y corrijo esta manera de pensar y como dice el texto, pienso de mí mismo con buen juicio, con cordura, entonces el Evangelio redefine mi valor. Y el verbo que se utiliza aquí de pensar de uno mismo con buen juicio, con cordura, implica precisamente una evaluación sobria, equilibrada, realista. Quizá yo no seré el gran influencer, quizá yo no tendré los millones de seguidores que tiene MrBeast en YouTube,
Pero yo no necesito eso para tener valor delante de Dios. Yo no necesito de todo eso para poder servir al Señor y encontrar en Dios mi identidad y mi propósito de servir al Señor y servir a su pueblo. Y en la medida que yo pienso de mí mismo de una forma sobria, justa, entonces el Señor va a hacer la obra de impulsarme a vivir para Él y servirle a Él y servir a su pueblo. ¿Cómo esa transformación de la forma en que yo pienso de mí mismo me va a ayudar a mí al servicio? Bueno, si consideramos los dos extremos, cuando yo pienso de mí de una manera sobria, pensando en lo que Dios dice que yo soy y lo que Dios ha hecho por mí, eso me libera a mí del orgullo. ¿Por qué? Bueno, porque al final no se trata de lo que yo soy, de lo que yo haya hecho, no se trata, ni siquiera tengo la presión de querer destacarme o de querer presentarme de que mira, yo soy el más importante, yo tengo el primer lugar. No tengo esa presión de querer compararme. Yo tengo la mejor voz, yo predico mejor, yo hago esto mejor. No, al final es para el Señor. Y todo lo que yo pueda aportar, todo lo que yo pueda hacer, es porque Dios me lo ha dado a mí. Y por lo tanto, me libera a mí del orgullo. ¿Por qué? Porque yo reconozco que viene de Dios. Y miren, voy a aprovechar a que estoy aquí para ser transparente con ustedes. Yo he venido aquí a distintas conferencias para traducir. Y hubo momentos en mi vida, de mi ministerio, donde yo luché porque, óyeme, yo soy un buen traductor, qué bien lo hago. Y mira cómo la gente viene donde mí y dice, óyeme, qué bien lo hiciste. Y recuerdo una oportunidad que en otra conferencia, me han invitado a otras conferencias, pero en otra conferencia no me pusieron a traducir. ¿Y saben qué? Yo me sentía mal. Yo me sentía como que, óyeme, yo no sirvo para nada. ¿Y saben por qué? Porque mi enfoque no estaba en cómo yo poder servir al Señor, cómo yo poder servir a los demás, sino cómo la gente me estaba viendo a mí. Y el Señor utilizó ese momento donde no me pusieron a traducir para yo reflexionar y decir, pero Yadin, ¿qué es lo que tú te estás creyendo? Esa habilidad que tú tienes para traducir o para predicar, no eres tú que te lo has ganado, no eres tú que lo has producido, es Dios que te da la salud, es Dios que te da la mente para poder traducir, es Dios que te da la voz para poder proyectar ese mensaje. Por lo tanto, ¿de qué tú te estás quejando? ¿De qué tú te estás preocupando? No, al final es para el Señor, es para su pueblo. Y por lo tanto, cuando yo soy consciente de que lo que yo puedo hacer es por la gracia y la misericordia de Dios, es por los dones que Dios me ha dado a mí, yo no tengo ni por un lado derecho a enorgullecerme, ni tengo por otro lado razón de decir, óyeme, a mí me hubiese gustado dirigir los himnos esta mañana y tener las voces que tienen los hermanos que dirigieron las canciones, pero lamentablemente eso no es lo que el Señor me ha dado a mí. Y saben que yo estoy contento con eso y me gozo adorando al Señor, viendo a otros hermanos servir, porque ni es para su gloria, ni es para mi gloria, es para la gloria del Señor. Y en todo momento entonces, el enfoque está en qué ha hecho el Señor, qué dice el Señor que soy yo, qué me ha dado el Señor para yo poder servirle a Él y servir a su pueblo. Y por último, hemos ya considerado cómo la misericordia de Dios transforma nuestra manera de relacionarnos con Dios de forma tal que yo no me conformo a este mundo, sino que vivo para el Señor. Hemos considerado también la forma en que las misericordias, la gracia de Dios, transforma nuestra manera de pensar con respecto a nosotros mismos, de forma tal que yo sea librado de la tendencia al orgullo o por el otro extremo de la tendencia a la inseguridad y me enfoque y abrace lo que Dios me ha dado a mí para el servicio de Él y el servicio de su pueblo. Pero por último, también la misericordia de Dios transforma
la manera en que yo pienso con respecto al pueblo, al cuerpo de Cristo. Dios no solo nos transforma a nosotros para adorarle a Él o para que nosotros pensemos con humildad, con sobriedad sobre nosotros. No, nosotros no somos consumidores espirituales, sino que somos miembros activos de un cuerpo que necesita de nuestro servicio. Yo no sé si usted se ha encontrado con cristianos que dicen, mira, yo no necesito de la iglesia. En la iglesia hay muchos problemas, hay muchos chismes. Y yo no sé si en esta iglesia hay problemas o hay chismes, pero en mi iglesia hay problemas y hay chismes. Eso es una realidad. ¿Y saben por qué es? Porque en mi iglesia, yo no sé si aquí hay, pero en mi iglesia hay pecadores. Hay gente. Y la gente es problemática, la gente es pecadora, empezando conmigo mismo, tomándole las palabras al apóstol Pablo. Pero ¿saben qué? El Señor nos ha colocado a cada uno de nosotros en la iglesia, no con la idea de que déjame ver qué yo voy a recibir hoy, sino con la mentalidad, con el propósito de que dentro del cuerpo de Cristo yo puedo servir al Señor y puedo servir a los demás. Brevemente, miren conmigo el versículo 4 y la imagen que el apóstol Pablo nos presenta. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. La palabra de Dios transforma la forma en que nosotros pensamos con respecto a nuestra comunidad. Yo no puedo pretender que yo puedo ser el cristiano llanero solitario. ¿Ustedes conocen al llanero solitario? Que andaba por el desierto y llegaba a un lugar, resolvía los problemas allí, pero seguía su camino él solo. No, la vida del cristiano no es de llanero solitario. Nosotros, como nos presenta el texto aquí, somos miembros de un cuerpo. Somos muchos miembros, pero no es que cada miembro es una entidad por sí mismo independiente, sino que cada miembro está colocado en el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, nosotros tenemos que apreciar la realidad de que no es solamente yo, y luchamos con este desafío, el individualismo espiritual que dice yo y Dios y nada más. O, por otro lado, esa pasividad eclesial, donde sí, yo vengo a la iglesia, pero me siento por atrás, llego 2 o 3 minutos después que empiece el culto, me voy mientras el pastor está orando, cumplí con venir a la iglesia, pero simplemente escucho, quizás canto un poquito, pero ya. No, ni somos llaneros solitarios, ni somos como la famosa película Cristianos de la Secreta, ¿verdad? No, la idea es que nosotros debemos vernos como parte, como miembros del cuerpo de Cristo, donde no podemos pretender que simplemente venimos a escuchar por el hecho de que Dios a cada uno de nosotros nos ha repartido, nos ha dado por lo menos un don, un talento para nosotros servir a la causa del Señor. Y esto es una vez más expresión de la gracia de Dios. Y volvemos una vez más al punto de que todo lo que nosotros somos y podemos hacer, el ser motivados a servir, es por lo que Dios nos ha dado a nosotros. En los versículos del 6 al 8 encontramos distintos dones, pero la idea es que nosotros pongamos a la disposición de la iglesia, sea cual sea el don que Dios nos ha dado a nosotros. Y nuestra mente entonces debe verse transformada para que nosotros entendamos de que, mira, nos necesitamos los unos a los otros. Repito, el Señor nos dice en su palabra que a cada uno de nosotros nos ha dado un don, por lo menos un don. Y mire a su alrededor.
Los hermanos que están sentados al lado de usted, detrás de usted, quizás delante de usted, necesitan de usted. ¿Y saben qué? Usted necesita de ellos, porque somos muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y en otras porciones de las Escrituras, en Corintios, 1 Corintios 12 al 14, el apóstol Pablo retoma esta idea del cuerpo de Cristo y los miembros, y allí argumenta o desarrolla la idea diciendo, mira, un ojo no puede servir estando por su cuenta, una mano no puede servir estando por su cuenta, no. La mano, el ojo, los pies, la cabeza necesitan del cuerpo entero para que estén saludables y puedan realmente crecer. Por lo tanto, mi hermano, usted no puede verse en la iglesia simplemente como un accesorio, sino que usted es un miembro esencial de la iglesia. Usted sabe lo que es un accesorio, ¿verdad? Un adorno. Pudiera ser que usted llegue a algún lugar y encuentre piezas rarísimas que usted no sabe para qué sirven, pero están ahí, están como de decoración, son accesorios interesantes. Si usted tiene hambre en la casa, ¿a dónde usted va? A la cocina. Y allí va a encontrar herramientas que son útiles para usted prepararse su almuerzo, su cena. Bueno, la Biblia nos lleva a nosotros a considerarnos a nosotros mismos, no simplemente como un accesorio inútil, sino que cada uno de nosotros somos miembros de la iglesia y somos esenciales. Y hágase la pregunta en esta mañana: ¿cuál es ese don que Dios le ha dado a usted que la Iglesia Cristiana Oasis de Santiago depende de usted para la salud y el crecimiento de esta iglesia? Y ese don no es que usted necesariamente lo compra en un supermercado o se lo gana en algún lugar, no. ¿De quién le da ese don? Dios es que le da ese don. Y una vez más, por lo tanto, lo libera a usted de esa comparación de que, óyeme, yo no tengo este don, no puedo hacerlo a lo otro. No, enfóquese en lo que Dios le ha dado a usted y procure usar fielmente el don que Dios le ha dado. Pero el punto es, mis hermanos, Dios no nos ha llamado para que seamos simplemente consumidores espirituales o accesorios espirituales. No, Dios nos ha llamado a la acción y nos ha capacitado, nos ha dado dones para que estemos siempre dispuestos a servir a los demás. Transforma nuestra forma de ver a la gente, de forma tal que, óyeme, no es simplemente una persona que me está molestando o una persona de quien yo puedo aprovecharme, sino es que somos miembros los unos de los otros. Y el Señor me ha capacitado a mí, ha capacitado a mi hermano, mi hermana, para que juntos estemos sirviendo a la iglesia, estemos sirviendo al Señor. Hermanos, la iglesia cristiana Oasis no necesita más espectadores, necesita hombres y mujeres transformados por el Evangelio que sirvan a Dios con fidelidad, que sirvan con amor y pasión a sus hermanos. Así que no se haga la pregunta, ¿qué puedo yo recibir de esta iglesia? Sino hágase la pregunta, ¿cómo puedo yo servir a esta iglesia? ¿Cuáles son esos dones que Dios me ha dado a mí para yo servir y ser útil para el crecimiento de la iglesia? El Evangelio, las misericordias de Dios transforman nuestra forma de pensar, transforman nuestra relación con Dios, transforman la forma en que pensamos de nosotros mismos y nos relacionamos con los demás, para que así podamos servir al Señor. Quiere el Señor que cada uno de nosotros podamos decir que hemos sido transformados para servir a Dios y servir a su pueblo. Vamos a orar.
Padre, gracias damos, porque usted nos ha dejado su palabra, a través de la cual podemos conocer su voluntad, cómo usted obra en nosotros, de forma tal que ya no nos conformemos a este mundo, sino que nuestra mente sea renovada por su palabra, por la obra del Espíritu Santo. Y anclados, motivados por su misericordia, movidos por el Evangelio de la gracia de Cristo, nosotros ahora nos comprometamos a servirte a ti y servir a tu pueblo. Que eso sea una realidad en esta iglesia, oh Señor. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén y amén.